Buenos días, un gusto poder estar reunidos nuevamente con el propósito de glorificar a Dios, de aprender también de su palabra, después de una semana que ha transcurrido y donde hemos visto el cuidado de Él para nuestras vidas. Nuevamente, a nombre de la Iglesia Emmanuel de la Colonia Moctezuma en Jutepec, Morelos, te damos la bienvenida. A ti que hoy has apartado este tiempo para poder unirte a nosotros y adorar a Dios. Seas bienvenido y deseamos, como siempre, que sea también un tiempo edificante, en el que no solamente nos gocemos de la comunión con Dios, sino en el que podamos ser guiados por su palabra a lo que es su voluntad. Así pues, iniciamos nuestro culto del día de hoy. Te invito a que ahí donde te encuentres, oremos. Agradezcamos a Dios por darnos la bendición de este tiempo. Nuestro Dios y Padre, gracias te damos porque nos permites el poder estar reunidos para adorarte. Después de transcurrir una semana con diferentes experiencias, volvemos, oh Dios, por tu gracia, a este día, en el cual podemos, aún en las distancias, unirnos en el mismo sentir de adoración a ti, agradecidos por tus bondades, por todas las misericordias que has tenido para con nosotros. Rogamos, oh Dios, que en tu bondad, a través de Jesucristo, recibas nuestra gratitud, nuestra adoración, a través de la cual te reconocemos como el único Dios vivo y verdadero. Suplicamos también que en tu misericordia, a través de cada parte de este tiempo, de lo que hemos de hacer en este culto, tú estés hablando a nuestras vidas, para guiarnos, para encauzarnos también a lo que es tu voluntad. A ti, Señor, ofrecemos este culto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado analizando un poco el libro de los Salmos. Nuestra lectura ha sido en este libro, meditando en algunos de ellos a lo largo ya de unos domingos atrás. Y el día de hoy vamos nuevamente a este libro de los Salmos. Y hoy vamos a meditar un poco en un salmo que es bastante conocido. Quizás recordemos muchas de las cosas que hemos aprendido, quizá tomemos alguna perspectiva nueva de este salmo, pero vayamos a la palabra de Dios y dejemos que ella también nos hable el día de hoy. Salmo número 100. Salmo número 100. Es incluso por muchos un salmo conocido hasta de memoria. Versículos 1 y 2. Salmo 100, y solamente veamos ahorita versículos 1 y 2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo.
Encontramos algunas ideas importantes que recordar o que aprender aquí en estos versículos. Primer concepto que quisiera que observemos es que cuando menos en lo que es la versión de la Biblia conocida como la Reina Valera 1960, encontramos aquí tres verbos en forma imperativa, es decir, son una orden: cantad, servid, venid. Todos estos verbos, en ese contexto en que están aquí, nos indican acciones de adoración a Dios. Cantad alegres, servid con alegría, venid ante su presencia. Verbos que tienen que ver con nuestra actitud de reconocimiento de ese Dios al cual adoramos. Pero es importante notar que estos verbos relacionados con la adoración a Dios están gramaticalmente hablando en una forma imperativa, es decir, es una orden. No es opción del ser humano adorar a Dios. El deseo de Dios es como hijos suyos, como creación suya, especialmente como personas redimidas a través de Jesucristo. El deseo del corazón de Dios es que le adoremos. No nos los presenta como una opción. No es si puedo, no es si quiero, no es si tengo habilidades para ello, en mi opinión, sino que toda nuestra vida debe de ser una adoración constante a Dios. De tal forma que entonces un primer asunto en el cual hemos de meditar tiene que ver en ese sentido. ¿Realmente mi vida está adorando a Dios? Yo he sido llamado para adorar a Dios. Fui hecho para adorar a Dios. El fin principal de nuestra vida, aquello a lo que cada día debemos estar apuntando, es adorar el nombre de Dios. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, todo debe de ser hecho para la gloria de Dios. Incluso Dios le revela al apóstol Pablo y él escribe algunos años más adelante en el tiempo en relación a ese Salmo 100. El apóstol Pablo, por inspiración, escribe y dice: aun si beben o si comen, háganlo para la gloria de Dios. Hasta tomar un vaso de agua debe de ser con la plena intención de glorificar a Dios. Y no es opción, no es si quiero. El deseo de Dios es que en una actitud de obediencia nos presentemos diariamente en toda nuestra vida para adorarle. Una de las cosas importantes que encontramos en estos dos versículos con esta idea de adorar a Dios es que sea hecho con alegría. 3 ocasiones se menciona, aunque una de ellas con una palabra diferente, pero esa misma actitud en 3 ocasiones se hace referencia en estos dos versículos. Cantad alegres, servid con alegría, venid con regocijo. El adorar a Dios no debe de ser un peso en nuestro corazón. El adorar a Dios debe de ser una acción de regocijo. Debe de ser una actitud que nace de la alegría de nuestro corazón. Cada forma en la cual adoramos a Dios, bien sea en nuestra vida cotidiana o sea en tiempos especiales de adoración que conocemos como culto, como en esta hora, todo debe de ser hecho con alegría. Si vas a cantar, que sea con gozo. Si vas a trabajar, que sea con la mejor disposición. Si has de realizar tu quehacer allí en casa, que sea hecho con plena alegría. Si vas a realizar tus tareas escolares, que sea con regocijo. Si vas a obedecer alguna indicación de tus autoridades en el trabajo, en la escuela, en el hogar, donde quiera que te encuentres, obedece, pero obedece con gozo para que entonces esa obediencia sea en verdad para la gloria de Dios.
El llamado de Dios, y que no es optativo, es que le adoremos, pero con una actitud muy importante, que lo hagamos con regocijo. El día de hoy, siguiendo esta instrucción de la Escritura, adorémosle también. Levemos nuestras voces como con frecuencia lo hacemos. Cantemos a Él, pero que no solo sea ahora. Comprometámonos para que cada día, en todo lo que hagamos, le glorifiquemos, pero lo hagamos con gozo. Pero en este momento, unidos allá donde tú te encuentras, sabiendo que hay otros que están en la misma disposición, sabiendo que hay otros aún en sus hogares que también se unen en el mismo sentir, adora a Dios. Hazlo junto con nosotros a través del canto, pero un canto en verdad alegre para la gloria de Dios. Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Todas las fuerzas lo diga nuestra voz, y en las alturas, Hosana, y en las alturas, Hosana. Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todas las fuerzas lo diga nuestra voz, y en las alturas, Hosana, y en las alturas, Hosana. ¿Quién como el Señor, que con su poder el mar abrió? ¿Quién como el Señor, que con su poder el mar abrió? Oirán las naciones lo que él hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo le alabará, con pandero danzará, y dirán ¿quién como el Señor? Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien lo perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, quien lo perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros de Faraón. Exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros de Faraón. La 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 la. Los que esperan en Jehová, como las águilas, sus alas levantarán, como las águilas, sus alas levantarán, correrán y no se cansarán, caminarán
cantarán. Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todas las fuerzas lo diga nuestra voz y en las alturas. Hosana, en las alturas. Hosana. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Hosana al Altísimo. Grande es el Señor. Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Con todas las fuerzas lo diga nuestra voz y en las alturas. Hosana, y en las alturas. Hosana, y en las alturas. Hosana. Gloria a Dios. Continúa este Salmo número 100, hablándonos, y veamos ahora el versículo número 3. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Algunas ideas también importantes a reconocer en este versículo, a recordarlas o aprenderlas según sea el caso de cada uno en particular. Una primera idea, otro verbo, y también en forma imperativa. Reconoced, aceptar, admitan que Jehová es Dios. Dios quiere que vengamos cada día delante de Él, reconociendo que en verdad Él es Dios. Una de las realidades del ser humano, y muy triste por cierto, es que muchos no reconocen a Jehová como el único y el verdadero Dios. El ser humano se ha desviado tras una gran diversidad de dioses. Y no hablo solamente en asuntos religiosos. Si lo vemos en perspectiva religiosa, es una gran diversidad de dioses que el ser humano se ha hecho. Prácticamente cada cultura ha procurado hacer sus propios dioses, aunque de alguna manera confluyen en una misma idea, pero cada uno tiene sus propios dioses. Algunas culturas han adorado y siguen adorando al sol. Lo han hecho bajo deidades con nombres y formas diferentes, pero finalmente convergen en la misma idea: adorar al sol. Otros veneran algunos otros elementos de la creación: la luna, las estrellas. Son algunos de los dioses que el ser humano se ha hecho, en lugar de admitir que Jehová es Dios. El ser humano siente, vive, expresa esa necesidad de reconocer a un Dios. Lamentablemente, aún en esa necesidad, en lugar de ver a Jehová de los ejércitos como el único y el verdadero Dios, en verdad de admitir que el Dios del que nos habla la Biblia es ese Dios único que vive y vive para siempre, que es ese Dios lleno de amor y misericordia que se ha relacionado con el ser humano. En lugar de reconocer eso y entonces buscarle, lamentablemente muchos han optado por hacerse sus propios dioses. Pero
En algunos conceptos que aún no son propiamente de carácter religioso encontramos la misma idea. Y el ser humano se ha hecho una gran diversidad de dioses. Tendríamos que definir primero también qué cosa entonces es Dios. Y en términos muy generales, podemos expresar como una definición bastante breve y muy sencilla: Dios es todo aquello o toda aquella persona que ocupa el lugar más importante de nuestro corazón. Dios es todo aquello a lo cual amamos, a lo que más entregamos nuestra vida, en lo que más nos ocupamos, lo que más apasionadamente buscamos. Eso se convierte en nuestro Dios. De tal manera que, aun cuando no hablamos de conceptos religiosos, para muchos el placer se ha vuelto su Dios. Buscan a diario lo que les satisface, lo que les deja algo placentero. Y aquí hay una gran diversidad de placeres. Algunos optan por los alimentos, otros prefieren la música, otros prefieren conocer y visitar lugares que los llenan de tranquilidad y de paz y se sienten bien. Hay una gran diversidad de placeres. Y para muchos eso se ha vuelto su Dios. Para algunos su Dios es el trabajo. Es la idea más fija que tienen en su mente y lo que buscan con más importancia y con más fervor cada día. Llegando incluso algunos a momentos de que, si no están ocupados en su trabajo, sienten que se mueren. Han perdido el tiempo. Se sienten inútiles por no estar ocupados en el trabajo. Se ha vuelto su Dios. Para otros su Dios es el dinero. Tienen que procurar tenerlo, se esclavizan a él y es lo más importante en la búsqueda de cada día. Y así sucesivamente, hay una gran diversidad de dioses, que pueden ser cosas, pueden ser personas, la familia, la esposa, el esposo, los hijos, los padres, se vuelven el foco más importante de nuestro diario vivir. Se vuelven el motivo que mueve nuestro vivir. Es lo que nos impulsa a ir y venir y a actuar cada día. Y Dios sabe que el ser humano tiene esa debilidad. Por un lado, tiene esa necesidad de saber que hay un Dios, pero por otro lado, por causa del pecado, también está inclinado a buscar y a hacer de su vida una gran diversidad de dioses, menos al que en verdad es Dios. Al Jehová de los ejércitos, al Dios que presenta la Biblia, es el que muchos ignoran. Están tan ocupados en otros menesteres de la vida que nunca tienen tiempo para buscar dialogar con ese Dios, para venir a ese encuentro con Él, para poder escucharle, para poder aprender de Él. Están más preocupados por sus propios deseos, de tal manera que ya no buscan agradar a Dios, buscan satisfacerse a sí mismos. Y hay quienes de manera tan abierta, a viva voz incluso lo expresan, han ignorado, han relegado, han echado a Dios fuera de sus vidas. Por eso es que Dios, sabiendo eso en la condición humana, a través de este versículo 3 del Salmo 100, Él nos recuerda: reconozcan que yo soy Dios. Como hemos dicho ya también en los primeros versículos, aplica de igual manera aquí. Que toda nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras acciones, todo esté reflejando que el Dios que tenemos es el Dios del que nos habla la Biblia. Que toda nuestra vida en verdad esté reflejando que Jehová es Dios.
que le reconozcamos como tal, que le admitamos en nuestra vida como tal. Hay una frase o una serie de frases que alguna ocasión he visto en algunos hogares. Se hizo años atrás algo bastante común y típico, eso de que se ponen de moda ciertas frases en algunas épocas. Hoy todavía algunos lo tienen, pero fue algunos años atrás donde cobró más fuerza esa frase, donde entre otras ideas había un cuadro en algunas casas donde decía que Dios es el huésped invisible de este hogar. Dios no quiere eso. Él no quiere ser el huésped. Un huésped nada más llega y no puede pasar de la sala. Es el huésped, es la visita. No puede ir más allá de donde su anfitrión le permite. De tal manera que un huésped tiene limitaciones. Lo que este salmo nos está diciendo es que Dios quiere ser reconocido como eso, como un verdadero Dios, como el único Dios. No hay otro fuera de Él. Él no quiere ser el huésped y muchos le tienden así. Alguien en segundo lugar, alguien que puede esperar, alguien que puede estar en casa pero con ciertos limitantes, nada más hasta aquí puede pasar. No, Él quiere ser el Dios. Quiere ser la autoridad, el centro, que sea admitido como el que gobierna la familia. Y lo mismo aplica para todas las áreas de nuestra vida. Sea la familia, el trabajo, la escuela, el descanso, todo. Él quiere ser el centro. De tal manera que todo cuanto hagamos, todas las áreas que vivamos, Él sea el ser más importante. ¿Realmente le estás reconociendo como Dios? Y repito, no es si quieres, no es si puedes. El deseo de Dios es que esto sea realidad. Es una orden, es un imperativo. Reconocer que Jehová es Dios. Y en ese reconocer que Jehová es Dios, tenemos que admitir que Él nos hizo, somos su creación, no nos hemos hecho a nosotros mismos. Somos su pueblo, somos ovejas de su prado. Hay mucho que hablar en ese sentido, pero solamente quiero enfatizar una idea, especialmente por el tiempo presente que estamos viviendo. Él es Dios, Él es la autoridad máxima, Él es el único Dios vivo y verdadero. Hemos sido creados por Él. Somos su pueblo. Por lo tanto, la vida que hoy tenemos es por Él. El apóstol Pablo también expresa ahí en sus cartas, porque todo fue hecho por medio de Él y fue hecho para Él. Somos creación de Dios y somos hechos para Él. Por eso dice ese salmo, somos su pueblo, somos ovejas de su prado. No nos pertenecemos a nosotros mismos. Somos de Él y somos para Él. Una de las realidades un tanto tristes que vivimos hoy día. En lo personal, apenas en estos últimos días de la semana que pasamos, experimentamos una pérdida de un ser muy amado. Y por esta pandemia que estamos atravesando hoy, muchos están perdiendo la vida. Y hay algunos que levantan la voz y en cierta forma y medida reclaman a Dios. ¿Y por qué él? ¿Por qué ella? ¿Y por qué me privas a mí? ¿Y por qué Dios nos está quitando la vida? Recuerda, somos creación de Dios. El estar vivos, leía al respecto precisamente algo en estos días que me llamó mucho la atención. Y el autor de ese texto decía, el tener vida no es un derecho humano. El que estemos vivos no es un derecho que nosotros debamos o podamos exigir. Tener vida
Es un privilegio que Dios nos ha concedido. Es una bendición que Dios nos ha otorgado. De tal manera que si reconocemos que Dios en verdad es Dios, si le admitimos en nuestra vida como el único Dios vivo y verdadero, hemos de entender entonces que le pertenecemos a Él, que somos hechos por Él y que somos hechos para Él. Somos su propiedad, somos su pueblo, somos ovejas que le pertenecemos a Él, dice este Salmo 100. Si hoy tienes vida, es porque así le place a Él. Pero si hoy dejas de existir, estás en las manos de Dios. Eres propiedad de Él. Y si Él en verdad le reconoces como Dios, entonces admitirás que tu vida no es un derecho que puedas pelear. No es un derecho que debas reclamar. Más bien es un privilegio que mientras lo puedas disfrutar, debes de agradecer. Que podamos vivir entonces, sobre todo en estos días que hoy estamos pasando, con las experiencias que nos ha tocado vivir, incluso con las pérdidas humanas a las que nos hemos tenido que enfrentar, que en medio de ello reconozcamos que en verdad Jehová es Dios.
Salmo en el versículo 4 diciendo: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Este versículo alude de manera directa y especial a lo que era el culto en las formas que lo hacía el pueblo hebreo en la antigüedad. Entrad por sus puertas. Tiene que ver con venir al templo. Entren al templo. Dice, pasen por sus atrios. La parte externa de lo que era propiamente el templo. O diríamos hoy día, vengan a los patios del templo. Por lo tanto, hemos de entender que en este versículo 4 está hablando de manera muy especial a ese tiempo de culto a Dios en el santuario. Cuando el pueblo de Israel se presentaba en el templo, allí en la ciudad de Jerusalén, para adorar a Dios. De manera especial, evoca este versículo 4 esos momentos de adoración a Dios. Aunque, como ya hemos dicho en las dos partes anteriores, el hecho de adorar a Dios no es solamente lo que hacemos en un templo, sino es lo que hacemos con toda nuestra vida. Lo que hacemos en un templo y lo que hacemos fuera de él. Lo que hacemos en nuestra vida en casa y lo que hacemos en nuestra vida fuera de casa. Todas las áreas de nuestro existir, todos los lugares donde nos movemos, debe de ser una continua alabanza, una continua adoración a Dios. Debe de ser un constante culto a ese Jehová de los ejércitos. Ahora, en esto de hablar aquí del culto, ese salmo nos deja algunas ideas. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Como parte del culto a Dios, uno de los elementos trascendentes que debe de haber en él es la gratitud. En nuestra vida, en todos los actos que realizamos, en todos los lugares donde nos encontramos, en ese sentido de que entonces todo debe de ser culto a Dios, todo debe de ser una continua expresión de gratitud. Cuando analizamos nuestra vida, cuando nos detenemos a observar la obra de Dios en nosotros, a favor de nosotros, incluso lo que hace a través de nosotros, debería incentivar el ser agradecidos. Lo que Dios hace a favor de nosotros, no merecemos nada. Si recordamos varias partes de la Escritura, encontramos que somos delante de Dios pecadores. Personas que continuamente y de muy diversas maneras le hemos fallado. Hemos quebrantado sus normas de vida. Hemos atentado contra su autoridad. Y sin embargo, aun siendo pecadores, dice allí en la carta del apóstol Pablo a los romanos, Dios nos ama tanto. Lo que Él hace a nuestro favor, entonces debería de incentivar la gratitud. ¿Qué cosas ha hecho Dios a tu favor en la semana que concluyó? Y dice otro de los salmos, dice que si contamos los favores de Dios, las misericordias de Dios, dice, se multiplican más que la arena del mar. Realmente si analizamos a conciencia cada día de la semana que transcurrió, cada hora, cada minuto, y en cada uno de ellos comenzamos a ver todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, vamos a encontrar que son muchas cosas, muchas bendiciones que Él nos ha concedido. Frente a todas esas bendiciones, entonces dice Dios, sean agradecidos conmigo. Denme gracias. No es solo lo que Dios ha hecho para ti, es lo que Dios ha hecho en ti. Quienes hemos venido a Dios,
quienes le hemos reconocido como nuestro Salvador, hemos admitido que somos pecadores, que le hemos fallado, que hemos quebrantado sus normas de vida y que Él ha hecho en nosotros, nos ha limpiado. Nos ha declarado libres de toda culpa de maldad. Nos ha declarado inocentes delante de su presencia por la justicia de Jesucristo allá en la cruz. No es solo lo que ha hecho para ti, es lo que ha hecho en ti. Hacerte una nueva criatura. Y esa transformación que todos los días va haciendo Dios en nosotros es algo también por lo cual darle gracias. Que ya no somos los mismos, porque Él, aun cuando somos malos, nos ve y nos ve con misericordia y comienza a trabajar en nosotros, comienza a enseñarnos con su palabra, comienza a obrar por su Espíritu Santo para transformarnos, para perfeccionar nuestra vida. Eso que Él hace en nosotros también debería motivar nuestra gratitud. Es lo que hace para nosotros, es lo que hace en nosotros, pero también es lo que hace Dios a través de nosotros. No somos grandes personas. No somos lo mejor de toda la humanidad. Especialmente a quienes hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y hemos llegado por gracia de Él a ser su pueblo. Dice la misma Escritura que Dios escogió para ser su pueblo de lo vil, de lo menospreciado, de lo más bajo. En la carta a los Efesios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Un muerto realmente no es una persona útil. No puede hacer algo, no puede razonar ya, no puede expresar emociones porque no las tiene tampoco. Realmente ya no es útil un muerto. Y dice allí en la carta a los Efesios capítulo 2, así éramos tú y yo antes de venir a Dios a través de Jesucristo. Así que no somos la octava maravilla nosotros. Pero a pesar de no ser las personas más idóneas, a pesar de que no somos las personas más preparadas en muchas cosas, aún así Dios nos toma para poder bendecir a otros a través de nuestra vida. El que otro haya recibido una ayuda en esta semana a través de ti, no es porque tú eres el mejor. Dios te usó para bendecir a otros. Somos, dice el apóstol Pablo, dice, somos vasos frágiles, de deshonra, pero Él nos convierte en vasos de honra. De tal manera que nos usa para Él mismo, por conducto nuestro, beneficiar, bendecir a otros. Dadas nuestras limitaciones, dado nuestra escasez de recursos de toda índole, dado incluso nuestro propio pecado, a pesar de nuestros propios errores, aún así Dios nos toma en sus manos y nos usa para hacer bendición a los que nos rodean. Eso debe motivar también la gratitud. Porque a pesar de lo que somos, Dios nos ve como personas útiles en sus manos y nos usa para bendecir. Generalmente como humanos, cuando vemos que algo ya no nos es muy útil, cuando ya se ha estropeado o definitivamente se ha descompuesto, generalmente lo que hacemos es desecharlo.
sobre todo la época en la cual estamos viviendo, donde nuestros productos creados hoy día son altamente desechables. Pero Dios es todo lo contrario. Aún viendo cuán inútiles somos, nos toma en sus manos y aún con nuestras debilidades nos usa para hacer llegar la bendición de Él a quienes nos rodean. Eso debe de ser de gratitud. Saber que no soy la gran persona y aún así Dios me utiliza, debería ser para decirle gracias por permitirme ser útil. En lugar de presunción por lo que hacemos, cuando reconocemos que Él es Dios y cuando entonces presentamos nuestra vida en adoración a Él, podemos darle gracias porque lo que hemos hecho ha sido tan solo por su misericordia. Adoremos entonces cada día a Dios. Hagámoslo con gratitud en nuestro corazón por lo que Él hace para nosotros, lo que hace en nosotros y lo que hace a través de nosotros. Un culto en todas las áreas de nuestra vida. Un culto que exprese nuestra gratitud a Dios por su obra plena realizada en nuestras vidas. Termina este Salmo 100 con su versículo 5 diciendo: porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Palabras que
Si resumimos todas ellas y tratáramos de reducirlas a un solo término, bien podemos hablar de la fidelidad. La fidelidad de Dios. Jehová es bueno, para siempre es fiel, siempre es su misericordia. No importa en un momento dado, no entendamos mal esta expresión, pero en cierto modo, no importa nuestra manera de vivir. Dios es misericordioso para con nosotros, porque Él siempre es misericordioso. Él es fiel. Eso no quiere decir entonces, bueno, no importa yo cómo viva, puedo estar pecando, puedo seguir quebrantando las normas de Dios. No estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que Dios no actúa, no muestra su misericordia en nuestra vida por lo que nosotros hacemos. Lo que tú y yo hacemos, eso no cuenta para que Dios muestre su bondad. Él siempre es misericordioso. El día que quebranto sus normas es misericordioso. El día que las obedezco es misericordioso. Y lo es no por lo que tú y yo hacemos. Lo es porque Él es un Dios fiel que ha prometido mostrar su bondad para con nosotros cada día de nuestra vida. Cierto que tú y yo debemos aspirar y procurar bajo la dirección del Espíritu Santo vivir cada día abandonando lo que desagrada a Dios y viviendo de acuerdo a sus principios. Pero sí hemos de reconocer también que como humanos todavía somos pecadores y que muchas veces le vamos a fallar a Dios. Pero debemos de recordar que podemos venir a Él a través de Jesucristo. Pedir perdón, algo que se nos compartía el domingo pasado. Y al venir y al implorar perdón delante de Dios, en su misericordia nos perdona, nos vuelve el gozo de la salvación y nos ayuda a volver otra vez al camino adecuado que Él quiere. Pero independientemente de que si nos equivoquemos o no nos equivoquemos, independientemente de que en cierto momento de nuestra vida obedezcamos sus leyes o no las obedezcamos, Él siempre es bueno. Es un Dios fiel. Y su verdad por todas las generaciones. ¿Cuántas generaciones han pasado? ¿Cuántas generaciones vendrán? Y la promesa de Dios sigue siendo la misma. Mi verdad permanece para siempre, dice Dios. Es fiel, no cambia. Ese es el Dios de la Biblia, que desde Adán y hasta nuestros días sigue siendo el mismo Dios de misericordia. Las verdades de Dios aplicadas en los días de Adán son las mismas verdades vigentes el día de hoy. Ese es un Dios fiel. Es el Dios que nos creó. Es ese Dios digno de adoración. Es ese Dios entonces que merece nuestra gratitud. Podemos, sabiendo entonces y recordando que Dios es un Dios fiel, que no cambia con el tiempo, que no ha cambiado a pesar de los siglos que han transcurrido, siendo un Dios fiel que no cambia su esencia por nuestro estilo de conducta. Siendo un Dios fiel, podemos entonces descansar confiadamente en Él. Podemos vivir con toda paz en nuestra vida, porque podemos estar confiados en la fidelidad de Dios. Que ese salmo nos anime a adorar a Dios, a reverenciarle cada día de nuestra vida, a reconocer a Jehová, el Dios de la Biblia, como el único Dios vivo y verdadero.
Que este salmo nos anime a adorarle con gozo, con regocijo en todo lo que continuamente hagamos día tras día. Que este salmo, que muchos incluso lo sabemos de memoria, nos anime a vivir agradecidos con ese Dios. Que las palabras de este salmo nos animen a vivir confiados en ese Dios fiel, que a pesar de los años que han transcurrido, a pesar de lo que somos, sigue mostrando su bondad, su misericordia, su fidelidad. Confiemos en Él. Y particularmente en ese tiempo difícil que estamos viviendo, confiemos en Él, sabiendo que todo lo que Él hará, aunque muchas veces no nos agrade, está en sus manos y está haciendo lo que es mejor, porque Él es bueno y entonces siempre hará las mejores cosas también para nosotros, aunque muchas veces esas cosas no nos resulten agradables. Confiemos en ese Dios que es fiel. Damos gracias a Dios por darnos este tiempo, por darnos la oportunidad de hacer un alto en nuestros quehaceres, para poder adorarle, para poder cantar a Él glorificando su nombre, pero también para escuchar su voz a través de su palabra, que nos anima a vivir siempre para su gloria, reconociéndole como el único Dios vivo y verdadero. Que esa semana que estamos iniciando sea una semana donde esa adoración la expreses cada día en todo lo que emprendas. Dios sea contigo. Bendiga tu caminar, tu salir, si te fuese necesario también en las circunstancias que estamos, que Él guarde tu vida, te preserve de todo mal. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración a Dios. Pero si Él en sus planes dispone otra cosa, aprendamos a confiar en ese Dios que es fiel para siempre. Pongamos nuestras vidas en sus manos, disfrutemos de su paz y caminemos con gozo día tras día. Dios sea contigo, te bendiga, te conceda su paz hoy y siempre. Te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias porque podemos adorarte. Gracias porque podemos tener la instrucción de tu palabra. Rogamos que nos permitas ahora retornar a nuestro quehacer de cada día. Que podamos
esta semana que inicia, vivir para tu gloria. Que en todo lo que hagamos, donde quiera que estemos, lo que hablemos, incluso lo que pensemos, sea presentado en culto, en adoración delante de ti, como una expresión de nuestra gratitud. Y que todo, Señor, lo que tú hagas y permitas en nuestra vida, lo aceptemos gozosos, en ese reconocimiento de que tú eres Dios, que a ti te pertenecemos y que por lo tanto tienes toda la libertad y toda la autoridad de hacer en nosotros lo que a ti te place. Y que mientras entonces tú actúas en nuestras vidas, podamos descansar confiados en tu fidelidad. Danos, Señor, tu dirección y tu ayuda para afrontar esta semana y hacerlo siempre para tu gloria. Ponemos nuestras vidas en tus manos. Ponemos nuestras necesidades delante de ti. Encomendamos a tu dirección cada circunstancia por la que habremos de estar pasando en estos días, para que seas tú quien nos conduzca por lo que es agradable a tu voluntad. Gracias por este tiempo. Gracias porque podemos confiar en que tú, Señor, seguirás estando presente con nosotros y en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y tengas una excelente semana.